Capítulo 49. Siempre pudiste elegir. El tiempo se acabó, el día de sol negro llegaría el día de mañana, y la nación del fuego se estaba alistando, en uno de los días, en que más vulnerables estaban. Azula ignoró los preparativos, y le dio los 2 pergaminos a uno de los tantos mensajeros, que, al ver monedas de oro entre los pergaminos, asintió con la cabeza y salió corriendo de inmediato, a uno de los tantos vehículos para movilizarse que había para ellos. Frente a la mansión, la chica cruzó sus manos detrás de su espalda, mirando curiosa la luna llena que se podía ver aún de día. En solo un día esa luna cubriría uno de los mayores aliados de los maestros fuego, el sol. Concentrándose en el ahora, la princesa dio un suave suspiro. Mañana sería un gran día. Flashback. Había pasado meses desde la última vez que vino a visitar a su tío. Sabía que Zuko venía a visitarlo regularmente de vez en cuando, para traerle desde regalos o hasta solo hablar con él. Tratar de hacerse sentir consigo mismo. Ella solo quería hablar. Entrando a la habitación, cerró la puerta detrás de ella. Había mandado a los soldados que vigilaban que tomaran un descanso, bueno, mejor dicho, los obligó a irse con una amenaza que hizo que se fueran de inmediato, bajo la orden de que nadie molestará por al menos media hora. Hola tío. Quiero saberlo tío, tus registros decían que eras uno de los soldados más fuertes y feroces que se haya visto en siglos, tenías el respeto, poder, influencia, lo tenías todo. La atmósfera era tan lúgubre y pesada en la pequeña celda, entre tantas cosas que habían pasado. Era la primera vez en mucho tiempo que Azula habló con honestidad, haciendo una pregunta, de la que quería una respuesta. ¿Ella fue tan especial para ti? Ella y mi hijo lo fueron todo. Azula, hablando por primera vez en mucho tiempo. Hiro levantó la cabeza. No voy a mentirte, no fui siempre el hombre que ves ahora. Alguna vez fui tan despreciable como cualquier otro soldado de nuestra nación. Ahora mismo solo soy un anciano patético. Cuando tu abuelo murió, ya sabía que mi hermano fue el culpable, pero en ese momento todo era tan irrelevante para mí. Perdí a mi hijo, ya había perdido a la mujer que amaba, estaba tan centrado en mi propio dolor, que fui inconsciente de lo que sucedía a mi alrededor. No fue tu culpa. Pude haber matado a Ozai, pude haber protegido a tu madre, pude haber estado a tu lado Azula, pude haber hecho mucho más. El tiempo fue pasando para mí, fui conociendo personas, grandes personas que alguna vez fueron mis enemigos, que se volvieron mis aliados, no, mis amigos, y los saco con cuidado de una de sus mangas, una pieza de su juego de mesa favorito, que tenía el dibujo de un loto blanco en él. En ellos siempre se puede confiar. La palabra amigos hizo que Azula pensara de inmediato en Tile y Mai. Hace tanto tiempo que no las veía, más de un año. La vida nunca fue fácil Azula, lo sé mejor que nadie. Puedes equivocarte, puedes lastimar personas, y cuando ves todo el daño que hiciste, solo te quedan 2 opciones, seguir sin mirar atrás o hacer lo que debiste hacer desde el principio, lo correcto. Azula se quedó un largo tiempo mirando el suelo. Varios pensamientos pasaban por su mente, recordando todo lo que vivió los últimos años. Haz lo que yo no pude hacer Azula, sé que tú puedes hacer más. Yo. Después de todo lo que he hecho, los errores que he cometido, la gente que he lastimado, ¿tú crees? La voz de la chica se fue quebrando, sus memorias de las peores cosas que ha hecho en su vida, quemaban sus ojos, que desbordaban de lágrimas. ¿Crees que alguien como yo puede ser como tú? No. Azula sintió su corazón hacerse pedazos, golpeando su cabeza contra los barrotes de metal. Apretó sus manos por los barrotes, con sus manos encendidas en llamas, el fuego empezó a quemarla, y eso no le importaba. Sin embargo, el fuego se apagó cuando sintió unas manos tomar las suyas. Lentamente ella levantó la cabeza, sus ojos nublados de lágrimas se encontraron con la mirada suave y gentil de Hiro. Tú puedes ser mejor Azula, solo tienes que querer serlo. Fin de flashback. Avanzando hacia la mansión del Señor del Fuego, Azula abrió las grandes puertas para caminar por los largos pasillos. Tenía que hablar con su hermano mayor. El día llegó, el día en que todas las fuerzas se reunirían para el ataque que habían esperado tanto tiempo. La Triple Alianza estaba reunida. Mientras todos los soldados se iban alistando, maestros agua, maestros tierra y no maestros, había una reunión en otra parte de la isla. Sokka, Katara, Toph y finalmente el último integrante que estuvo ausente por más de un año. Aang. Ha pasado tiempo. Los 2 hermanos de la tribu Agua notaron la diferencia de antes y el ahora. Ya no vestía ese traje infantil de antes, sino un traje de monje, uno que dejaba ver un aumento de masa muscular. Él extrañamente ahora tenía cabello oscuro que no llegaba más allá de su cuello, y una banda blanca alrededor de su frente, que cubría la marca de flecha que lo distinguía como un maestro aire. Aang.
Katara fue la primera en correr y envolver sus brazos alrededor del monje, abrazándola con todas sus fuerzas. Ella no recibió el abrazo con el mismo entusiasmo, él solo se quedó de pie. Aunque Sokka y Toph estaban felices por su llegada, estaban lejos de correr hacia él para abrazarlo, ya no eran los adolescentes de antes, cuando se conocieron. Es bueno verlos a todos. Aang se soltó del abrazo de la maestra Agua y miró a sus amigos, todos podían escuchar el movimiento de los soldados y barcos en la costa. Cada segundo, cada minuto que pasaba, hacía que el día del sol negro se acercara. Espero que te hayas vuelto fuerte. Aang. Toph se cruzó de brazos, levantando su cabeza dejó ver sus ojos blancos, que estaban fijos en el rostro del último maestro aire, y tengas el valor, de hacer lo que se tiene que hacer. Lo tengo. Aang le devolvió la misma expresión intensa a la maestra tierra, apretando el agarre en su bastón, dejó escapar un suave suspiro, yo me haré cargo de él. ¿Qué? Katara se sentía perdida, ¿tú? Pero pensé que todos nosotros te ayudaríamos, necesitas de nuestra ayuda para enfrentar ese monstruo. Yo haré esto solo. Las palabras del monje fueron claras y firmes, no podré pelear y protegerlos al mismo tiempo. ¿Qué? Obviamente esas palabras no le gustaron nada a Katara, que miró con furia al monje. ¿Qué se supone que significa eso? No eres el único que puede pelear. No eres el único que quiero hacer justicia por Naruto. Ya no quiero perder a otro amigo. Esa sola respuesta hizo que Katara guardara silencio, aunque seguía viéndose enojada, no podía refutarlo. Entre todos los presentes, tal vez solo el avatar tenía una pequeña oportunidad contra Shouku. Sea lo que sea que suceda mañana, solo quiero decir que estoy dando gracias a los espíritus por haber sido ustedes las personas que me encontraron en ese iceberg. Nunca olvidaré las aventuras que tuvimos. Esta vez, Aang fue él. Envolvió en un fuerte abrazo a Katara, que sentía el picor de las lágrimas en sus ojos, negándose a llorar, devolvió el abrazo. Este podría ser la última vez que estaban todos juntos. El silencio era tenso entre ambos hermanos, los dos príncipes de la Nación del Fuego, que estaban parados frente en una habitación vacía. La hermana menor tenía la mirada fija en la pequeña coronilla que tenía Zuko en sus manos. Él le dijo todo lo que descubrió con su tío, toda la historia de su linaje, que hizo que el príncipe marcado tuviera su propia revelación, que lo hizo pensar en todo lo que sucedía a su alrededor. Azula entendería si él se sentía confundido, ella lo estaba hace tiempo, pero más que nunca estaba segura de las decisiones que se tomaría, ella ya no dudaría, haría lo que siempre tuvo que haber hecho. Lo correcto. Pero, ¿estás conmigo? Zuko se quedó un largo tiempo mirando la mano que le extendía su mano derecha. Ella le dijo todo lo que haría, todo podría ser usado en su contra si su hermano mayor seguía siendo fiel a su padre, haciendo que desgraciadamente una batalla entre hermanos se desatara. Esta vez no sería así. El príncipe marcado tomó con fuerza la mano de su hermana menor, los dos chocaron miradas y se acercaron para abrazarse con fuerza. La madre de ambos, le hubiera gustado ver esto. La unión definitiva entre ambos hermanos. Que tomarían su propio camino. Al otro lado del continente, en una vieja casa que parecía caerse a pedazos, estaba él, el guerrero definitivo, Shouku, que estaba de pie ante tres rocas que tenía una inscripción. Touma. Musume Uzumaki. Misuru Uzumaki. Su padre. Su madre. Su hermana menor. Las personas que más apreciaba y amaba en el mundo, solo eran cadáveres que se pudrían bajo tierra, todo a causa de un ciclo sin fin de guerra y conflicto. Él le daría fin a todo. Haría del mundo, el lugar en que las personas no vuelvan a morir en guerra sin sentido. Los dobladores. Las armas creadas por ellos. Nada de eso era una amenaza para él. Cuando todo sea destruido, surgiría el mundo que juró que una vez habría. Dando un largo suspiro, el guerrero definitivo se dejó caer de rodillas, para acariciar con cuidado el nombre de su madre en la piedra. Madre, ¿tú me amarías sabiendo en lo que me he convertido? Pensó con pesar, pasando sus dedos por la roca. Una madre nunca deja de amar a sus hijos. Recuérdalo, mi hijo cabeza dura. Ella fue una gran mujer. Poniéndose de pie, él entró a la vieja casa, tantos recuerdos y momentos, todo eso ya no significaba nada, cuando solo quedaba él. Shouku llegó hasta una parte marcada de la casa, mordiendo su pulgar, hizo que sangre goteara y tocara el suelo, que se iluminó con sellos que se extendieron por todo el suelo. La misma realidad parecía distorsionarse, cuando una escalera ropa sólida apareció en el suelo. El gigante marcado, bajó lentamente, no tuvo que preocuparse por la luz, varias antorchas se encendieron ante su presencia, dejando ver un extenso pasillo que no parecía tener fin. Todo era una ilusión. Llegando hasta una pared, que parecía haber aparecido de la nada, esta se levantó, dejando ver lo que tantos sellos y genjutsu protegía. Un enorme pergamino, y otra cosa, que ahora para Shouku no era relevante.
Centrándose en el pergamino, el guerrero lo tomó con cuidado. Esto lo era todo el conocimiento de su madre, la hija de una de las hermanas de la gran mito Uzumaki. Dejando el pergamino en su lugar, él no se sintió listo para usar este conocimiento, no cuando aún este mundo seguía siendo un caos, el tiempo llegaría, pero por ahora, debía de quedar escondido. El día había llegado. Azula se quedó mirando el sol empezar a elevarse entre las montañas, el amanecer de un nuevo día estaba aquí, el plan de la Nación del Fuego para evitar su caída había empezado, y más importante, su plan estaba en marcha. La tensión se podía sentir en el aire, esperando en la última isla que pisaría antes de llegar a su destino, la Nación del Fuego, aun cuando ya habían repasado el plan tantas veces, todos sabían lo que tenía que hacer, y aún así sentía en esa presión en su pecho. Ese temor de perder, de fallar. Cualquier soldado podría temer al fracaso, como también el haber desperdiciado su vida en una causa que nunca tuvo futuro. Ellos estaban ahí, viendo cómo el sol se asomaba en el horizonte, todos los barcos estaban cargados, los soldados listos, todos ellos traídos de diferentes lugares, diferentes pueblos, todos unidos contra un enemigo en común. La atmósfera era pesada y densa, nadie podía sonreír. Hakoda miró un segundo su casco y a sus soldados, la moral estaba baja y solo podía confiar en una persona, que diría las palabras que todos necesitaban escuchar. Sokka. Sí, padre. Quiero que me hagas un favor. ¿Cuál? Di lo que todos necesitamos escuchar. Sokka sintió el puño de su padre golpear su pecho suavemente, y apuntó hacia la plataforma elevada del suelo, que habían usado para explicar el plan. Yo. Obviamente la adolescente se sintió muy presionado, el tener que hablar frente a todas esas personas, no puedo. Probablemente más de la mitad de ellos moriría este día. ¿Qué podría decirles a estas personas para levantar la moral, sabiendo la cruda verdad de la batalla que les esperaba? Tú puedes, hijo, creo en ti. Siendo alentado por su padre, Sokka dio un profundo respiro y se encaminó hacia la plataforma, llamando la atención de todos los soldados que estaban ahí, te dejaron lo que estaban haciendo para mirarlo. Viendo todos los ojos que estaban sobre el adolescente de la tribu Agua, que cerró sus ojos y suspiró una vez más. Soy Sokka de la tribu Agua del Norte. Su voz era fuerte y clara, para que todo el mundo lograra escucharlo. Entre la multitud estaban Top, Katara, Suki y Aang, que al igual que todos los demás, se quedaron en silencio para escuchar. Hace 2 años solo era un pescador, que se preocupaba por traer la comida para la tribu, y en su tiempo libre jugaba a ser soldado, soñando que algún día estaría aquí. Yo soñaba con ser como mi padre, ser como ustedes, grandes guerreros que no temen a nada, que siempre lo darán todo en la batalla, luchando por lo que creían, yo los admiró. Como también admiró al chico más valiente que conocí en mi vida, no era inteligente, ni mucho menos el guerrero perfecto que todos queremos ser. Él solo era un buen chico, uno que dio la vida por una causa, la causa por lo que nosotros estamos luchando ahora. Los soldados sintieron sus corazones palpitar por ese último grito, la causa por la que tantas personas han muerto. Uzumaki Naruto era su nombre. Él peleó hasta el final, negándose a caer de rodillas. Aún si tenía todo un ejército ante él. Aun cuando tenía miedo jamás retrocedió. Él fue la persona más valiente que he conocido. La persona que yo deseo algún día ser. Que ustedes deben aspirar a ser. ¿Sí? Le gritó colectivo de todos los soldados, que habían escuchado la leyenda del Pilar Naranja, aquel niño que murió, junto a todos esos soldados de Ba Sing Se, con tal de hacer tiempo y salvar a tantas personas. Aun cuando sabían que no tenían oportunidad, ellos se quedaron, prevalecieron, y lucharon hasta el final. Quiero que recuerden por qué ellos murieron. Por dar fin a una guerra ha durado más de 100 años. Hermanos y hermanas. Para mí será un honor pelear con ustedes. En la batalla que dará fin a tantos años de tiranía, de muerte, de odio y sufrimiento. Vayamos a la batalla para ganar. Por aquellos que no están entre nosotros. Hagamos que su sacrificio no sea en vano. El ejército entero rugió con euforía, mientras corrían hacia los barcos, una gran batalla los esperaba. En la capital del fuego, todo era silencio, nada en las calles, nadie fuera de sus casas, todo era un silencio sepulcral, mientras en lo alto del cielo, la luna empezó a moverse lentamente, cubriendo el sol. Y no era lo único que estaba en el cielo. Un globo que estaba más allá de las nubes, se movió en el cielo, con un puñado de personas a bordo. Equipo de infiltración comandado por Sokka. Sokka tenía una mascarilla improvisada, que le permitía poder respirar aún estando tan alto en el cielo. Él junto a otros no maestros vieron cómo el sol estaba siendo eclipsado, era hora.
Todos los hombres y mujeres a bordo, siguieron a su capitán que no lo pensó y corrió hasta el borde del globo para saltar, y bajar en picada hacia su objetivo, el centro de control del muelle de la Cuidad. Los soldados que vigilaban, estaban demasiado concentrados mirando el horizonte marino y entre las montañas para darse cuenta que encima de ellos, estaba bajando el enemigo en paracaídas, ni bien ellos lograron tocar el suelo se empezaron a movilizar. Sokka dio la señal. AC. GHHFF. No es. No hubo piedad por parte del equipo de infiltración, que fueron derribando a los soldados que fueron tomados por sorpresa por la espalda, y apuñalados en el cuello, su muerte había sido rápida e indolora. El enemigo. Desgraciadamente uno había logrado darse cuenta, y sacando una pistola le disparó a uno de los no maestros, que cayó con pesadez cuando recibió un disparo a quemarropa en el pecho. De inmediato Sokka sacó su rifle y con una precisión extraordinaria, disparó y perforó el cráneo del soldado. Corriendo hasta el centro de control, el adolescente de la tribu Agua, abrió las compuertas submarinas que permitía entrar los barcos al muelle, y sacando de su mochila un tubo, lo apuntó hacia arriba y una bengala azul iluminó el oscuro cielo. La primera etapa estaba completa. Varios submarinos salieron del agua, encallando en el muelle, las puertas se abrieron para dejar ver a todos los soldados que corrieron hacia su objetivo, la mansión del Señor del Fuego. Sokka salió de la cabina del control de mando, al ver a la distancia, varios vehículos acorazados venían hacia ellos, con cientos de soldados armados con arma de fuego detrás de ellos. La invasión había comenzado. Todos los esclavos de la fábrica estaban siendo reunidos, apilados en una enorme y oscura habitación a la que fueron obligados a entrar. El miedo creció cuando vieron a varios soldados en las escaleras, con sus armas en manos. Espero se sientan cómodos. Toda la atención cayó en una sonriente Siu, que estaba en la cima de las escaleras junto a los demás soldados. La Nación del Fuego está agradecida con ustedes, sin su duro trabajo no hubiéramos logrado nuestros planes, así que no teman. La gente empezó a gritar horrorizada, cuando de los aspersores del techo, salió líquido que los bañó a todos. El temor creció cuando se dieron cuenta que lo que le habían rociado era alcohol. Se empezaron a mover de forma frenética, chocando unos contra otros, en un intento desesperado de incluso trepar las paredes, para huir. Vamos, vamos, Siu se deleitaba viendo el temor y miedo en estas personas, él como el ser humano en sus últimos momentos mostraban su verdadera faceta. ¿No es esto lo querían? ¿Un buen descanso? Pues yo les voy a dar uno eterno. La mano de la general se encendió en llamas doradas. Algunos esclavos empezaron a rogar, en un intento inútil de evitar ser quedamos vivos, otros. Todo estará bien. Una madre no pudo hacer más que abrazar a sus hijos, ellos se arrodillaron junto a su madre, para abrazarla con todas sus fuerzas. Todo estará bien llorando, ella solo abrazó a sus hijos. La resignación, fue un trago tan amargo como dulce. Muchos se calmaron, y se miraron entre ellos, la poca familia que aún le quedaba, se aferraron a ellos, diciendo cuánto lo amaban, incluso si algunos no se conocían, se apoyaron. Nadie estaba solo. Patético el ver la muestra de afecto hizo que Siu mirara todo con asco, negando con la cabeza, iba a disparar la bola de fuego. Pero en el último segundo, una mano tomó su muñeca. Siu no pudo evitar recibir un duro golpe en la cara, que la hizo caer contra el suelo. Levantando la mirada, se encontró con una sombría Azula, que fue rodeada por los soldados, que apuntaron sus armas contra ella. Mocosa. La general se levantó más que enojada, esto era oficialmente un acto de traición contra su nación, contra ella. ¿Te atreves a levantarme la mano? Defendiendo a esas basuras. Azula levantó lentamente la cabeza, dejando ver la mirada penetrante que tenía. La única basura aquí, eres tu tía, tú y padre. Esa mirada te pareces tanto a la maldita de tu madre, tener lástima por ellos, eso te hace débil, tan malditamente débil, escupió con odio la general. Decirme que me parezco a madre es lo mejor que me has dicho en toda la vida, tía. Te voy a matar. Siu le dio una dura patada en el estómago a su sobrina, y la tomó del cabello para que la mirara a los ojos. ¿En verdad pensaste que podrías hacer algo? Estás sola, Azula. Yo no estoy sola. ¡Ac! Uno de los soldados gritó cuando una cuchilla fue lanzada a su rostro, reventando uno de sus ojos. Y no fue el único, varias cuchilladas más volaron y dieron contra los soldados, que se encontraron en la puerta a quien los había lanzado. Una sonriente Mai, que los saludó desde la puerta, y apuntó hacia arriba. Los soldados no pudieron ver a Tile moverse entre las vigas del techo. Cuando ella cayó entre ellos, no tuvieron tiempo de disparar, cuando fueron inmovilizados por golpes a presión. Siu apretó sus dientes, y cuando iba a disparar una bola de fuego hacia los esclavos, una mano se interpuso sobre su rostro.
El grito de la general fue de pura agonía, cuando su rostro fue quemado en llamas azules, retrocediendo hizo que el fuego evitara que Tile llegara a ella y la inmovilizara. Azula solo se quedó mirando, como su tía huía, algo dentro de ella hizo que quisiera disparar un relámpago a quemarropa en su espalda, pero lo haría, no se rebajaría a su nivel, no, tampoco tenía el tiempo para ella. Azula no lo pensó, y corrió hasta saltar por el barandal, y caer con pesadez entre los esclavos, que aún con lo que vieron, la miraron con temor, y retrocedieron. Poniéndose de pie, Azula se dirigió a la única puerta, que abrió de una dura patada, dándose la vuelta miró a cada una de las personas que fueron forzadas a venir aquí, sacados de sus hogares y familias. Salgan de aquí. Ahora. Shouku caminó a paso lento hacia la dirección de la capital de la Nación del Fuego, donde seguro estarían todos reunidos, peleando unos contra otros, en una batalla que al final del día, no tendría sentido. Porque él ganaría. El guerrero definitivo detuvo su paso, cuando vio en el cielo, un punto que se hacía más grande a cada segundo. ¡Oh! Una sonrisa peligrosa creció en el rostro del guerrero, al saber exactamente quién era el que estaba viniendo en picado hacia él, apenas parpadeó cuando el suelo se sacudió ante el aterrizaje del avatar. Despejando el pueblo con un movimiento de su bastón, Aang se levantó, quedando frente a frente con el gigante marcado, que seguía con esa sonrisa que hacía que el maestro aire se molestara. Shouku no tuvo que preguntar cómo fue que lo encontró, podía ver a los animales que acompañaban al último maestro aire, que seguro tenían memorizado su aroma. El legendario avatar, la última piedra en mi camino, esperaba tener que matarte al final, pero haces que esto sea más sencillo. Aang no dijo una sola palabra, su mirada solo reflejaba odio y resentimiento, dos tipos de emociones que un maestro aire no debía de tener, pero este hombre, no, este monstruo, hizo que supiera el que sentía sentir el verdadero odio. Vamos, porque esa mirada. Se burló Shouku, que hizo que todos los músculos debajo de su piel empezaran a moverse bajo, palpitando y fortaleciéndose. ¿Me odias? Sí. Sí, sé lo que se siente. Dejando de sonreír, el guerrero definitivo empezó a caminar hacia el avatar con pasos pesados, que fueron tomando velocidad. Aang dio un suave suspiro, y giró el bastón en sus manos, haciendo frente al enemigo más poderoso que jamás se enfrentaría en su vida. Fin del capítulo. Capítulo 50. Avatar vs el guerrero definitivo. Aang se quedó lo que los pensamientos parecían ser una eternidad, de pie mirando fijamente al hombre más peligroso del planeta, varios pasaban por su mente. ¿Podría vencerlo? ¿Podría ser tan fuerte como Naruto y darle pelea a este monstruo? ¿Podría matarlo? Estrechando su mirada, el avatar sintió la suave brisa golpear su rostro, por reflejo agachó la cabeza, evitando el puño gigante de Shouku, que con una sonrisa salvaje, lanzó su siguiente golpe, un rodillazo contra el rostro del adolescente, que levantó un pilar de roca que lo elevó en el aire, y evitó un golpe que seguro lo hubiera matado. En el aire, empezó a girar, para empezar a formar un tornado, que cayó encima del gigante, que no se mostró afectado por la fuerte ventisca, que solo fue una tapadera, para que él no pudiera evitar dos grandes paredes de roca que surgieron del suelo, y aplastaron en un fuerte estruendo. Apenas sus pies tocaron el suelo, Aang corrió a toda velocidad, para girar y golpear su puño contra el pared de tierra, que en una explosión se comprimió a tal grado, que cualquier persona hubiera terminado hecho puré. Lástima que su enemigo no era un humano cualquiera. Con su brazo saliendo de entre las rocas, el solo toque de su dedo contra la frente del avatar, fue suficiente para mandarlo a volar como si hubiera sido golpeado por un tronco. Con las rocas cayendo, el guerrero definitivo salió de ahí con una expresión dura y sombría. Me aburres, avatar. Aang cayó a la distancia, rodando por el suelo, hasta que pudo detenerse y ponerse de pie, con una línea de sangre que bajaba de su frente. Un solo toque, fue como le hubieran arrojado una roca al rostro. Apretando el agarre en su bastón, se enderezó para ponerse en guardia, cuando fue embestido por el monstruo humano, que le dio una lluvia de golpes, que ante el ojo humano sería imposible esquivar. ¡Oh! La mirada del guerrero era de interés, al ver cómo sus puños no alcanzaban a tocar al avatar, que tenía sus ojos cerrados, con una expresión relajada y pacífica. Aang hizo que su espalda se arqueara hacia atrás, evitando una patada que rozó su rostro, con sus ojos cerrados, solo se encontró en el viento, aún con la velocidad y fuerza del guerrero. Cada movimiento que daba creaba una corriente de aire, que él podía sentir y usar a su favor. Girando sobre sus pies, el avatar se arrodilló y clavó sus puños contra el estómago del gigante, que salió volando por una corriente de aire, que hizo que sus pies se despegaran del suelo, y volará varios metros hasta caer con pesadez en el suelo. Con sus pies enterrados en el suelo, Shouku se puso de pie y le dio una sonrisa peligrosa al maestro aire,
que abrió sus ojos y maniobró su bastón, esperando su siguiente movimiento. Aang abrió sus ojos con incredulidad, al ver cómo el guerrero desapareció de su vista. Por reflejo levantó 4 paredes que lo rodearon, y de inmediato una de las paredes explotó cuando fue atravesado por la mano del guerrero, que tomó del rostro al maestro aire, que fue levantado, para ser estrellado con brutalidad contra el suelo, levantando una gran nube de polvo. El silencio fue largo, hasta que Shouku fue empujado por una ventisca, que lo lanzó a la distancia. En el suelo, Aang salió de la tierra suelta a sus pies. En el último segundo, antes que sus pies dejaran de tocar el suelo, hizo que la tierra se soltara y actuara como un colchón, que amortiguó al menos un poco el impacto. La batalla estaba muy desequilibrada, era algo que Aang no podría negar. Shouku levantó una ceja, al ver una sombra en el cielo. Sus ojos notaron al bisonte volador, que dejó caer varios contenedores de alto del cielo. El guerrero vio a los contenedores caer y romperse en pedazos, dejando salpicar el agua que contenían. Aang no perdió un solo segundo e hizo que chorro de agua fuera directo al rostro del guerrero, que se sintió ofendido por pensar que un poco de agua podría dañarlo. Dando un manotazo, hizo que el chorro de agua se dispersara. El crudo sonido de carne quemada hizo que el gigante mirara su mano, que se había vuelto roja con quemaduras que se hicieron más notorias a cada segundo. Esto no es agua. Él vio como las gotas que caían al suelo hacía que la tierra se empezara a disolver. Sacudiendo su brazo, él se libró de cada gota de ese líquido corrosivo, que hizo que la carne de su brazo se volviera roja. Shouku tuvo que moverse cuando otro chorro fue disparado por el avatar, que moldeó al ácido y los disparó contra el guerrero, que fue obligado a correr por el campo de batalla, saltando y esquivando. Corriendo hacia el avatar, quiso intentar golpearlo, por cuando su puño iba a tocarlo, un muro de ácido hizo que se detuviera, y retrocediera, cuando salieron disparadas miles de gotas que dieron de full contra él. El rostro del guerrero reflejaba dolor, por cómo el líquido corrosivo cayó en su pecho. Con una mirada de furia, derrapó por el suelo y unió sus manos en un poderoso aplauso, que hizo que todo el ácido saliera disparado a la distancia. Aang tuvo que quitarse la parte superior de su traje, cuando algunas gotas cayeron en la tela, que de inmediato comenzó a ser consumida por el ácido. En su descuido, el avatar recibió un demoledor golpe en la boca de su estómago, que hizo que perdiera el aliento y quedara de rodillas ante el guerrero, que hizo su piel se moviera de forma extraña. En solo segundos, el ácido que había alcanzado al guerrero marcado, solo era como agua que se deslizaba por su cuerpo. Ese fue un truco inesperado, pero inútil. Tomando al avatar de su brazo lo levantó y lo lanzó al aire. Aang sentó sus huesos fisurarse y carne ser molida por una lluvia de golpes, que hicieron que quedara suspendido en el aire un segundo, hasta que fue tomado de su tobillo y estrellado contra el suelo en un duro golpe, que hizo que su espalda casi se rompiera. Shouku miró hacia abajo con repudio. El avatar tardó en recuperarse de los pocos golpes, que a cualquier otro humano ya hubiera matado. Él se arrastró hasta que pudo ponerse de pie, y limpiar la sangre que goteaba de su boca. ¿Por qué no lo usas? ¿Por qué peleas sin tu estado avatar? Preguntó con curiosidad el guerrero. Sabía del estado legendario que al avatar una divinidad ante los ojos de todos los demás humanos, que él no lo usara, fue algo extraño para él. No lo necesito, yo puedo ganar sin ellos, respondió con frialdad el chico, que apuntó su bastón contra su oponente, que levantó una ceja. ¿En serio? Porque hasta ahora. Gotas de sudor frío bajó del rostro del maestro aire, que fue ensombrecido por la descomunal silueta del guerrero, que estaba detrás de él. Solo estamos calentando. Aang giró para crear una burbuja de aire, que fue lo suficientemente densa para desviar el puño del monstruo humano, que dejó una marca en el rostro del adolescente, que vio al sangre salir del corte en su mejilla. Apretando los dientes, el avatar se comenzó a mover por el campo de batalla, alrededor de su oponente, y empezar a hacer que varios pilares de roca salieran disparadas y dieran de lleno contra él. Aún con la velocidad y dureza de las rocas, Shouku se mantuvo impasible como siempre, sintiendo los golpes de las rocas como caricias, que no se molestó en esquivar. Solo se movió, cuando tuvo que bajar la mirada y ver al maestro aire, que corrió a toda velocidad contra él, uniendo sus manos y apuntando hacia el frente. El choque de las manos del monje, contra el estómago del gigante se escuchó hasta la capital de la Nación del Fuego. El guerrero definitivo sintió ese golpe, un golpe que hizo que una poderosa corriente de aire saliera de su espalda arrasando con varios árboles cercanos. Ese pequeño momento de desorientación fue suficiente para Aang, que golpeó sus manos contra el suelo e hizo que un capullo de roca alrededor de su oponente, que se recuperó del puño vacío, solo para sentir como si el mundo se hubiera sacudido. Golpeando sus manos y pies contra el capullo, lo rompió y de inmediato se arrepintió de mirar hacia abajo.
Volando con su planeador, Aang lo desplegó, y lo usó para golpear la espalda del guerrero, que fue empujado más hacia arriba por una corriente de aire, que lo elevó hasta las nubes. Llevando tan alto como pudo a su oponente, Aang dio un fuerte grito y comenzó a girar, la burbuja de aire lo envolvió, y subiendo incluso por encima de Shouku, comenzó a bajar. El guerrero no pudo hacer nada, más que recibir el golpe en su espalda, que lo mandó de nuevo a una velocidad que solo se podría comparar a un meteorito. Con un brillo de determinación en sus ojos, Aang voló tan rápido como pudo, tomando su bastón con ambas manos, giró como un trompo, creando un gran tornado que crecía a cada segundo. Toda la fuerza y presión del aire, hizo que el guerrero definitivo bajara casi hasta el punto de romper la velocidad del sonido. Cuando faltaron pocos metros para tocar el suelo, Aang desplegó su planeador y empujó tanto aire hacia abajo como pudo, para evitar estrellarse contra el suelo. Shouki no tuvo la misma suerte, él golpeó el suelo como un meteorito, que provocó que a kilómetros de distancia se sintiera el sacudir de la tierra, y una actualización para los mapas. Que ahora tenían que tener, un cráter de proporciones titánicas en medio de la nada. Aterrizando a la distancia en un duro golpe, Aang cayó de rodillas, y respiró con pesadez, tratando de recuperar el aliento, gotas de sudor bajaron por su frente, eso había sido su mejor ataque. Y no era suficiente. Apretando los dientes, el avatar vio como en el medio del cráter, como si fuera un títere el guerrero definitivo se fue poniendo de pie, solo con algunos rasguños y sangre bajando de su boca. Sentí eso con pasos pesados, Shouku comenzó a escalar el borde del cráter, los músculos y tejidos debajo de su piel parecían vibrar debajo de su piel, pero tú sobrevivirás a esto. Aang sintió su cerebro sacudirse dentro de su cráneo, por recibir un golpe en su rostro, él en solo un instante había aparecido ante él, y le dio un derechazo directo a su cara. Su bastón fue arrebatado de sus manos y recibió una patada en la boca de su estómago que lo hizo vomitar. Volando varios metros, cayó de espaldas con pesadez contra el duro suelo. Pobre avatar con el bastón del monje entre sus manos, Shouku lo apretó hasta que lo rompió a la mitad con facilidad, arrojando los trozos a los pies del monje, que apenas podía moverse. Le sorprendía que estuviera vivo. Aang sentía un terrible dolor en su cabeza y no podía respirar, 2 golpes fueron suficientemente para dejarlo contra el suelo. ¿Cómo Naruto pudo enfrentarse a este monstruo? Levántate. Girando en el suelo, se ordenó a sí mismo ponerse de pie, escupiendo sangre y restos de vómito, se tambaleó para ponerse de pie. Me das tanta lástima. Avatar Shouku caminó alrededor del maestro aire, que levantó sus manos, tomando la pose defensiva clásica de los maestros aire, pensar que cada vez que regresas, es solo para arreglar el desastre que los dobladores hacen, eres el dios para todos los tontos de voluntad débil, que siempre esperan que alguien más haga algo. Mi padre decía que con tu regreso todo estaría bien, que tú eras las respuestas a sus oraciones. ¿Tú dónde estabas cuando nuestra casa fue atacada? ¿Cuándo los maestros fuego mataron a mi padre? ¿Dentro? Aang no pudo evitar ser tomado de su cuello y levantado del suelo, bajo un agarre que hizo que su garganta se cerrara y no le dejara respirar. ¿Dónde estabas cuando mi hermana fue aplastada por rocas en el fuego cruzado de una batalla entre el Reino Tierra y la Nación del Fuego? ¡Ak! Aang gritó de dolor cuando fue estrellado contra el suelo, pudo sentir como varios de sus huesos se rota. Tuviste a tu destino avatar, tuviste miedo de él, pero tengo que estar agradecido. Soltando su agarre sobre el cuello del adolescente, pisó su pecho, haciendo que algunos de sus costillas se rompieran. Si no fuera por ti, yo no sería el hombre que soy ahora, no habría descubierto mi propósito, mi destino. Matarnos a todos. Ese es tu destino. No, mi destino es traer el renacimiento para un nuevo mundo, ser lo peor que este mundo haya visto, borrar a los dobladores y dejar que los sobrevivientes vivan un mundo sin ustedes, sin dobladores, sin avatar. Estás loco. Eso no va a funcionar. Perder. Aang miró con incredulidad al guerrero marcado, no entendía, él mismo acaba de admitir que su plan no funcionaría. Yo lo sé mejor que nadie avatar, el humano es perverso, narcisista, codicioso, seres llenos de odio y malicia, aún con un mundo en que nadie tenga poderes, sé que habrá conflicto, habrá guerra, habrá sufrimiento. Entonces ¿por qué? ¿Por qué hacerlo si el resultado será el mismo? Porque yo estaré aquí, siempre estaré aquí para infundir miedo, para que aquellos que intenten romper la paz que haya creado, serán aplastados por mí. Esa es la única forma de que haya paz, de que personas teman a la aniquilación de todo lo que aman, ese es el único mundo en el que puede existir la verdadera paz. Aang no tenía las palabras para describir lo que sintió, por primera vez en su vida ya no veía humanidad en una persona, no, un monstruo. ¿Crees que estoy loco?
Solo soy alguien que vio la realidad. Lentamente el gigante quitó su pie del pecho del avatar, y se dio medio vuelta para empezar a caminar, alejándose de él. Espera. Aang no podía permitirlo, no podía dejar que se alejara, que fuera a la capital de la Nación del Fuego. Vivirás, avatar, para ver que yo pude lograr lo que ninguno de todos los avatares de la historia pudo, el cambio que este mundo necesita, dijo, sin dejar de avanzar hasta su siguiente objetivo. Aang se quedó de rodillas, el solo respirar hacía que su pecho doliera, y no tenía la fuerza para ponerse de pie, estaba herido, derrotado. Él sabía lo que tenía que hacer, lo que debió haber hecho desde el principio. Todos sus amigos estaban allá, luchando con todo lo que tenían, dándolo todo. Él no podía hacer menos que ellos. No podía dejar que el sacrificio de Naruto haya sido en vano. Shouku se detuvo, cuando notó que la sombra a sus pies creció ante un brillo que parecía oscurecer el sol. Mirando sobre su hombro, vio al avatar, ser envuelto por una luz azulada, que venía de los tatuajes en su cuerpo y ojos. Una sonrisa creció en el rostro del guerrero definitivo, que se dio la vuelta. Nosotros te haremos pagar lo que has hecho. Oh. Hipócritas, riendo entre dientes, él no se mostró afectado por la presión en el aire e incluso como nubes negras empezaban a asomarse en el cielo. Nosotros nos equivocamos. La voz de Aang se veía distorsionada por cientos de voces más, todos hablando al mismo tiempo, todos tenían ese tono de arrendamiento, y para reparar nuestro error tú debes morir. ¡Qué arrogantes! Los músculos y tejidos parecían vibrar bajo la piel del humano, que tenía una sonrisa burlona. Ustedes solo facilitaron mi trabajo. Si los mato ahora, todo el legendario ciclo del legendario avatar terminará. ¿En serio hará eso por alguien que ya le dieron la espalda una vez? Él no era solo alguien, su nombre era Uzumaki Naruto. El mundo entero pareció sacudirse, cuando cientos de pilares de roca salieron del suelo y golpearon al guerrero marcado, que se cubrió con sus brazos de la lluvia de rocas. En un estallido de fuerza, él hizo que las rocas salieran disparadas en todas direcciones, y con el camino libre corrió hacia el avatar, con una velocidad increíble y su puño en alto. Sin embargo, antes que pudiera golpearlo, un domo de viento lo envolvió, y creció para ser un tornado gigante, que arrastró al guerrero definitivo, que fue levantado del suelo. Y no pudo defender la lluvia de rocas que parecían venir de todas direcciones. Con un rugido de furia, comenzó a moverse, saltar entre las rocas para llegar hasta el corazón del tornado. No pudo llegar lejos, cuando una burbuja de aire lo cubrió y lo lanzó contra el suelo. Shouku se terminó estrellando contra el mar, había sido llevado hasta la costa y hundido hasta el fondo del lecho marino, donde fue cubierto de rocas, que lo mantuvieron inmovilizado. En la superficie, Aang flotó sobre el agua, e inclinándose, hizo que sus dos manos tocaran la superficie y sucedió. 1 kilómetro cuadrado de agua se había convertido completamente en hielo, una proeza que solo un avatar hubiera podido lograr. La mirada del avatar estaba fija en el hielo, mirando en el fondo del mar a un congelado Shouku, que ante la mirada de incredulidad de todos los avatares, él sonrió. Y todo estalló. Trozos de hielo tan grandes como montañas y pequeños como granos de arroz, salieron volando hacia el cielo y la playa, por el estallido de fuerza bruta del guerrero definitivo, que salió disparado del fondo del mar, para chocar contra el avatar, que apenas pudo levantar un muro de hielo, que evitó que su cabeza fuera arrancada de sus hombros. El agua de mar lentamente fue volviendo a tomar su lugar, dejando el campo de batalla listo para los dos combatientes. Aang, que permanecía de pie sobre un trozo de hielo, y Shouku, que estaba parado sobre el agua como si fuera tierra sólida. Te subestime, eres fuerte, dijo con calma, sacudiendo el hielo que aún quedaba sobre sus hombros. El que congelara tanta agua, fue algo que no había esperado. Aang estrechó su mirada, y se mantuvo como una estatua, esperando el siguiente movimiento de su oponente, que solo sacudió sus pantalones, quitando un poco de polvo. Avatar, el dios entre humanos, el que siempre volverá, sin importar cuántas veces mueras, siempre vuelves. Todos los que nacen como el avatar están abrigados a hacer lo que el mundo quiere, no lo que necesita. Por primera vez en mucho tiempo, el guerrero definitivo tomó posición de batalla, decidido a hacer lo que nadie pudo: romper el ciclo del avatar. Todo el mundo avance. Top aplastó con sus propias manos uno de los tanques de la Nación del Fuego, y lo usó como escudo para lluvia de disparos que caían sobre la resistencia, que no esperó, que aún con el eclipse en lo alto del cielo, la Nación del Fuego seguía siendo formidable, con sus armas y vehículos, que superaban por mucho lo que ellos tenían. Sokka, desde una de las torres, levantó la mira del arma, y disparó por la pequeña rendija que usando los conductores del tanque para ver, su disparo dio en la cabeza del conductor, que al caer sobre los controles, hizo que el tanque se estrellara contra varios otros más.
Abriendo una brecha para los soldados, el adolescente tuvo que moverse, cuando vio a uno de los tanques acorazados apuntar contra él. El tanque no pudo disparar, por el agua que comenzó a entrar y congelarse en los controles, haciendo que los conductores se quedaran atrapados. Katara se bajó del tanque, a tiempo para evitar ser dada por una lluvia de balas, disparadas por los soldados que aún quedaban. Ellos no justo seguir repeliendo a los invasores, fueron bombardeados por rocas y plantas que venían de todas partes. La rebelión fue ganando terreno. Los maestros agua de la tribu norte. Maestros tierra del reino tierra. Maestros agua de los pantanos. Guerreros de diferentes partes del planeta. Todos ellos empezaron la carrera hacia el palacio del Señor del Fuego. ¿Lo estamos logrando? Top bajó los escudos de metal, al notar que los disparos puestos cesado. ¿Sí? Lo estamos haciendo. Dijo feliz Katara, al ver las fuerzas armadas a lo lejos, entrar a la mansión del Señor del Fuego. El equipo de asalto bajo el cargo de Batu, uno de los hombres de confianza de su padre. Ellos tomarían como prisionero al desprotegido Señor del Fuego, y harían que la nación entera se rindiera. Al menos ese era el plan. Sokka bajó junto a sus amigos y padre que estaba cerca. Esto está mal. ¿Mal? El padre del adolescente no entendió la expresión de su hijo, que miraba a sus pies una placa metálica con el símbolo de la Nación del Fuego en él. Esto, está mal. Sokka no se sintió seguro, aun cuando veía a los soldados de la rebelión tomar como prisioneros a los sobrevivientes del ataque de la Nación del Fuego, que se rindieron de inmediato cuando perdieron sus vehículos y armar, para entregarse como prisioneros. Ahsoka empezó a prestar atención a lo que su hijo decía y lo notó. Esto fue demasiado fácil. Traigan el radio. El líder de la división del Polo Sur hizo que de inmediato le trajeran uno de los radios construidos por el científico loco, uno que tenía que ser portado por al menos un hombre fuerte por su peso de 30 kilos. Solo tenían 6 de ellos y uno lo tenía el equipo de asalto comandado por Batu. ¿Qué sucede? Top y Katara notaron la preocupación de padre e hijo, que trataban de llamar con urgencia al equipo de asalto. Que contestaron el radio. Ahsoka. Batu, escúchame. Tienen que retroceder. Algo no está bien. ¿Me oyes? Viejo amigo, nos equivocamos. Al otro lado de la ciudad, en el interior de la mansión, el equipo de asalto había llegado hasta los búnkers que la familia real usaría para refugiarse en el eclipse. Sin embargo, los rebeldes no se encontraron con la familia real, ni siquiera con un solo soldado o maestro fuego que se interpusiera en su camino. Llegaron hasta la última y más fortificada habitación, repleta hasta el techo de barriles con pólvora. Sosteniendo de forma temblorosa el radio, Batu miró a los hombres y mujeres que lo acompañaron. Todos ellos tenían la misma mirada de horror que él. Fuimos directo a la boca del lobo. El guerrero de la tribu Agua del Sur bajó la mirada. Debajo de su pie había un delgado cable que había cortado al tocarlo. No tuvieron tiempo de hacer nada. Explosión. Toda la rebelión lo vio. Él, como la mansión del Señor del Fuego, estalló en pedazos en una explosión de fuego, que se vio desde el punto más lejano de la ciudad. También lo notaron, como la luna empezaba a alejarse del sol, dando por terminado el eclipse, y las esperanzas de toda la rebelión, que vieron en el horizonte, algo que hizo que la sangre se les helara. Decenas de globos con el dibujo de la Nación del Fuego, y cientos de vehículos acorazados, acercarse a toda velocidad a la ciudad. Sokka dejó caer su casco, y cayó de rodillas, apretando entre sus manos su cabeza, el sentimiento, el picor de las lágrimas de frustración llenar sus ojos. Tanto esfuerzo. Tanto tiempo. Tantos sacrificios. Y nada había cambiado. Todo el ejército de la rebelión no sabía qué hacer, solo ver cómo el enemigo venía hacia ellos. Retirada. Nunca una palabra le había sabido tan amargo a Ahsoka, que dio la señal que nunca hubiera deseado dar este día. La batalla estaba perdida. Corran. Corran. Azula hizo que todos los esclavos salieran corriendo, que se movieran hacia la costa. Ella los vio, junto a Tile y Mai, avanzando por las vacías calles de la ciudad, que había sido evacuada esta mañana, por el eclipse y trampa que le tenderían a la rebelión, y al ver la mansión del Señor del Fuego arder en llamas, ellos ya han llegado. Soldados. El grito de Tile hizo que Azula saliera de sus pensamientos, al ver varios vehículos acorazados venía hacia ellos. Fuera de mi camino. La princesa no dudó, sus dedos brillaron y disparó un relámpago que dio de lleno contra los vehículos, que estallaron, y bloquearon uno de los caminos. Respirando con pesadez, la maestra fuego vio más vehículos venir de otro de los caminos, apretando los dientes con furia, tomó posición. Sin embargo, no hubo necesidad de disparar, todos los vehículos acorazados se detuvieron, cuando un tsunami de fuego hizo que ellos retrocedieran. Al mismo tiempo, un relámpago golpeó uno de los edificios, recibió el golpe de un relámpago que hizo que la última calle fuera bloqueado por escombros.
Vaya, pobre del que limpie este desastre después. Los ojos de Azula brillaron, al ver a su tío y hermano mayor, venir con los demás prisioneros sacados por ellos dos, negando con la cabeza, la princesa sabía que no era hora de un reencuentro emotivo, aún tenían que mover, todos sigan moviéndose. El gran grupo, siguió a la princesa, que los llevó hasta el muelle, donde los esperaba uno de los barcos acorazados. Tile, Mai, Zuko, Hiro y Azul hicieron que todas las personas empezaran a subir, uno de los prisioneros fue hasta la cabina de mando, y enciendo los motores, esperando la señal de los príncipes para abandonar el puerto. Para desgracia de ellos, más soldados empezaron a llegar a la zona, y no dudaron en disparar contra los traidores de su nación, que devolvieron un contraataque con fuego azul y rojo, que los hizo mantener la distancia. Ahora. Con el último de los esclavos subiendo al barco, Zuko dio la señal para que el barco empezara a avanzar. Tan pronto como estuvieron sobre el barco y adentrándose en el mar, Azula cayó de rodillas, y apretó su mano contra su pecho. ¿Lo lograron? Ella se estremeció cuando sintió un suave toque en su hombro, que hizo que levantara la mirada. De inmediato todo sentimiento de duda y preocupación desapareció, cuando vio la sonrisa pacífica de su tío. Todo fue tan perfecto, solo por un segundo sintieron que todo estaría bien. Hasta que escucharon el estruendo de un disparo, seguido de varios más. Azula golpeó el suelo, cuando fue empujada por su tío, que cayó a su lado. ¿Tío? En el muelle, estaba Siu, que aun cuando se le terminaron las balas al rifle, siguió apretando el gatillo varias veces. Con su rostro oscurecido por su cabello, la general mostró una sonrisa cruel al escuchar a lo lejos una sola palabra. Tío. Tambaleándose, la maestra del fuego se alejó del muelle, aún tenía otro lugar al que ir. Fin del capítulo. Capítulo 51. Romper las reglas. Las nubes de tormenta giraban en un torbellino, con relámpagos que iluminaban el cielo, con una suave lluvia que empezó a caer sobre los dos combatientes de la zona de batalla. Que ante el ojo humano, solo eran borrones que se movían de un lado a otro a toda velocidad, por el campo de batalla, que se iba destrozando por el choque de ambos oponentes. Con su cuerpo entero cubierto de rocas, Aang chocó contra el guerrero definitivo, que con una fuerza superior, hizo retroceder al monje, que con su armadura de roca rota, tuvo que retroceder. No escaparás. Shouku quería aplastar la cabeza del monje, con su mano a pocos centímetros de tocar su rostro, fue detenido cuando todas las gotas de lluvia pararon en el aire. En una demostración que aterraría a quien lo viera, todas las gotas de lluvia se detuvieron en el aire, y en un estallido de velocidad se acumularon alrededor del guerrero definitivo, que fue consumido por una burbuja de agua, que creció hasta ser tan grande como una pequeña montaña. Flotando sobre el gran domo de agua, Aang chocó sus manos en un fuerte aplauso, que hizo que la burbuja de agua se empezara a encoger, a una presión que hizo que el suelo debajo de ellos se hundiera. Con una presión que afectaría hasta el acero, el gigante marcado quedó inmovilizado unos segundos, sintiendo como sus pulmones estaban en un punto de explotar. Con un brillo en sus ojos, dio un fuerte rugido expulsando el aire de sus pulmones, apretando sus puños, empezó a vibrar. Todo su cuerpo comenzó a sacudirse de una forma antinatural, que terminó en una explosión que hizo que la burbuja de agua estallara, y por la onda de choque, hizo que Aang fuera lanzada hacia atrás. Escupiendo una gran cantidad de agua, Shouku levantó la cabeza, chocando miradas con el legendario avatar en todo su esplendor. Que no se quedó quieto, él bajó en picada, girando como un torbellino, creando un tornado de magnitudes titánicas, que fue directo contra el guerrero, que vio en cámara lenta, como en el último segundo, las manos del monje tocaron el suelo, y sucedió. Todo explotó. Al guerrero le costó orientarse, en un momento estaba en el suelo, y ahora estaba en el aire, rodeado de trozos de tierra que volaron con él hacia el cielo. No tuvo tiempo de orientación, cuando tuvo que cruzar sus brazos y bloquear un chorro de agua súper comprimido, que cortó la carne de sus brazos, haciendo que la sangre salpicara. Toneladas de agua comprimidas a solo un chorro de agua de 5 metros y pocos centímetros de ancho, todo eso solo dejó una herida superficial en el guerrero definitivo, que con una sonrisa oscura desapareció en un borrón de velocidad. Aang extendió sus brazos e hizo que todas las rocas se estrellaran entre ellas, creando un denso muro, que detuvo el demoledor derechazo de Shouku, solo por un segundo. Con cada músculo de su brazo, moviéndose y vibrando debajo de sus pies, él tuvo un aumento de fuerza monstruoso que con solo empujar de nuevo, destruyó el muro, y se encontró con una sorpresa. El rostro del guerrero fue iluminado por un tornado de fuego, que dio de lleno contra él. El cuerpo de Aang, casi parecía ser consumido por las llamas, cuando chocó sus puños y los apuntó hacia el frente.
Desde lo más lejos, incluso en la capital de la Nación del Fuego, se vería la flama de fuego más grande y poderosa que jamás el mundo haya visto, siendo como una tsunami de fuego que por un instante cubrió todo el cielo. Como un escenario del fin del mundo, todo ese fuego cayó a la tierra, que ardió lo que parecía ser una eternidad, hasta que finalmente las llamas se detuvieron. Con sus puños humeantes y sudando por el intenso calor, Aang vio que el suelo, ahora parecía ser un mar de lava. De entre tanto rojo, surgió una burbuja que se desgarró, para dejarlo ver a él, cubierto de sudor y con su cuerpo quemado, aún así no estaba lejos de ser quemaduras que no eran nada para él. Dejando escapar un largo suspiro, Shouku lentamente se puso de pie, y se miró a sí mismo, sus manos, las quemaduras no llegaban a ser más allá de primer grado. Maldito adolorido Shouku frotó la carne quemada de sus brazos, aun cuando sus pies se hundían en el suelo calcinado al rojo vivo, seguía manteniendo su mirada fija en el avatar. Que le devolvió la mirada, con la misma intensidad. «Es todo lo que tienes». Rugió con fuerza Shouku, que golpeó sus puños contra el suelo, haciendo que el suelo se sacudiera y toda la lava saliera disparada en todas direcciones, dejándolo solo a él en un gran cráter. No fue el susurro de Aang, que por primera vez en todo el combate, todos esos sentimientos negativos desaparecieron, para dar lugar a la nada misma. Elevándose a los cielos entre las nubes de tormenta, él se detuvo y miró hacia abajo, su expresión se volvió pacífica y su postura relajada, con movimientos delicados y tomando la postura perfecta, él se quedó completamente quieto. Los relámpagos entre las nubes rugieron, bailando alrededor del avatar, que giró sus manos, para apuntar uno de sus brazos hacia arriba y otro hacia donde estaba su oponente. El brillo de los relámpagos se reflejaron en sus ojos del guerrero definitivo, que tenía una gran sonrisa salvaje, al ver todos los relámpagos en el cielo, parecían juntarse para que un rayo de proporciones titánicas golpeara la punta de los dedos del avatar. Brillando con más intensidad que el mismo sol, todo ese poder pasó a través del monje, que ganó un brillo que solo se podría llamar celestial, cuando lanzó un ataque que solo podría atribuirle a una deidad. No hubo ruido. Todo solo fue un flash. Disparando el rayo más grande de todos los tiempos, este dio a quemarropa contra el pecho del guerrero definitivo, que fue iluminado por un segundo, hasta que terminó siendo envuelto por una explosión sónica que se escuchó en todo el continente. Silencio. Un segundo. Un minuto. Seguía habiendo un silencio sepulcral. En lo alto del cielo, Aang bajó sus brazos, sus manos se encuentran ennegrecido, quemadas por hacer un ataque que solo con la ayuda de la experiencia de miles de dobladores se podrían hacer. Bajando poco a poco, el cuerpo del muchacho empezó a temblar, sacudirse por la presión de sobreesfuerzo, que hizo que la conexión con sus antepasados se rompiera. Ese había sido su mejor golpe. Cientos de enseñanzas y experiencia de maestros agua y fuego, que le permitieron dar el ataque más poderoso que la humanidad haya visto, tal vez no tenía el poder destructivo de la Bijudama que tuvo Naruto en su forma demoníaca. Pero, toda una tormenta eléctrica centrada en un solo punto, era algo que incluso un monstruo como su oponente, no podría tolerar. Chico. Aang abrió sus ojos en shock, incrédulo cuando escuchó pasos venir entre la nube de polvo levantada por su ataque, que poco a poco se fue dispersando, dejando ver a un sonriente Shouku. Eres fuerte. El cuerpo del guerrero definitivo liberó una fuerte corriente de vapor, todo su cuerpo parecía latir, mientras la forma delgada de su cuerpo iba recuperando masa y volvía a la normalidad. Pensar que tuve que usar mi forma diamante contigo, Los brazos del guerrero cayeron con pesadez a su lado, aún con densidad de su cuerpo, no fue suficiente para un ataque que podría atravesar lo que sea en el planeta, menos a él. Sus brazos quedaron entumecidos y quemados, la única razón que lo hizo pensar del por qué no perdió los brazos, fue por la densidad de sus huesos y músculos, solo un poco más, y hubiera muerto. Dejando escapar otro largo suspiro, que era puro vapor, miró sus manos, apenas tenía el poder de mover un poco sus dedos, lo suficiente para apretar sus manos en puños. No, Aang cayó de rodillas con pesadez, la ONU sentía pesos encima que hizo que quedara con la cabeza contra el suelo, con lágrimas de frustración que sabían amargas bronceado para él, lo había dado todo y aún así, él no caía. Shouku se tropezó un poco cuando comenzó a caminar, había subestimado al avatar, algo que no sucedería de nuevo. Dando un último suspiro, hizo que los músculos y huesos se movieran bajo su piel, tardaría horas en poder reparar todo el daño, que sin duda lo dejaría agotado. Con pasos pesados, el gigante se fue acercando al chico, con la intención de aplastar su cabeza en una mancha de sangre, aún podía ver el débil brillo en sus ojos. La conexión con los demás avatares seguían ahí, dándole fuerzas al último maestro aire, para que siguiera adelante. Algo inútil. Era el más fuerte. Era el más rápido.
Él estaba encima de todos los demás. Era algo que aprendió hace mucho tiempo, y que hasta ahora nadie le había dado un desafío que sea digno de su atención. Hasta que estos dos aparecieron. Uzumaki y Naruto. Aang. Recordaría sus nombres, como las únicas personas que casi hicieron que el fuego de la diversión y pasión por combatir, casi se encendiera. Solo casi. Tú y Naruto solo pelean en vano, sus muertes serán en vano, dijo con pesar, el ver cómo ellos daban sus vidas, por una razón tonta. Ustedes tienen fe en estas personas, que han vivido en un mundo que ha tenido que lidiar tantos años, siglos, milenios en guerra, cuando por fin alguien tiene las bolas para hacer lo necesario para la paz, ustedes se meten en mi camino. Tú no tienes una solución, es una locura. Por favor, Avatar, ¿no estás cansado? De siempre tener que volver a la vida, solucionando problemas sin fin. Qué patético, tantas vidas y tan pocos logros. Yo con la mía haré más que cualquiera de todos ustedes han hecho. No, no te dejaré. Él no podía caer, no así. Aang usó todas sus fuerzas, toda la que le prestaban sus antepasados para poder ponerse de pie. Sin embargo, terminó cayendo contra el suelo, con su rostro hundiéndose en el suelo teñido de rojo por su propia sangre. Shouku vio esto con pesar, levantando su pie, iba a pisar la cabeza del monje, no sin antes decirle unas últimas palabras. Ten una muerte sin sentido, como la que él tuvo. Todo fue cámara lenta para el último maestro aire, que vio el pie del gigante venir a su rostro. Muerte sin sentido. Esas palabras hicieron que los ojos del adolescente brillaran con intensidad, abriendo su boca escupió una llamarada de fuego, que lo empujó fuera del camino de ese último golpe. Shouku estrechó su mirada, y corrió a toda velocidad hacia el monje, tenía que matarlo, ahora. Cuando estuvo a punto de tocarlo, a pocos centímetros de conectar el golpe con su único brazo útil, sintió como el mundo parecía congelarse por un segundo. Esto. Shouku se congeló donde estaba, cuando una burbuja de aire lo cubrió y lo dejó flotando en el aire, sus ojos se abrieron al ver la mano del avatar frente a su rostro. Su muerte, Aang hizo que la presión del aire sea insoportable para cualquier ser vivo, inmovilizando al guerrero definitivo, de inmediato corrió hacia él, para saltar y chocar la palma de su mano contra su rostro, no fue en vano. El guerrero definitivo lo sentido, el aire que salía de sus pulmones, se deslizó por su pecho y hasta que finalmente salió de su boca. Como un relámpago, la mano derecha del guerrero salió de la burbuja de aire, para chocar contra la cabeza del monje, que aun cuando recibió un duro golpe en su rostro, se negó a moverse. En la palma de su mano, el monje seguía acumulando aire, quitándole todo a su oponente, que con la poca movilidad que tenía en su mano derecha, la puso sobre el rostro del último maestro aire y comenzó a aplicar presión, quiso romperle el cráneo, pero su fuerza de agarre no era lo suficientemente fuerte. Haciendo un esfuerzo colosal, Aang sintió el agarre sobre su cabeza, los dedos del Uzumaki clavarse en su cráneo, a cada segundo su fuerza iba creciendo, haciendo que solo sea cuestión de tiempo hasta que junte la suficiente, para poder romper su cabeza. Él murió por nosotros. Naruto peleó por ellos, derramó sangre por ellos, dio su vida por ellos. Y ahora, aun cuando él no estaba, fue él la razón que los hizo seguir. Él estaba en los corazones de todos ellos. Sokka, Katara, Top. Todos los soldados de la rebelión. Cada persona que contaba la leyenda del Pilar Naranja, el chico que luchó contra innumerables ejércitos, máquinas abominables, una nación cruel quemando al peor monstruo que jamás haya existido, para cazarlo. Él viviría en los corazones de todos ellos. Él nos dio su voluntad. Y yo no voy a fallar. Gritando con todas sus fuerzas, el avatar puso todo lo que tenía, aún con la mano del guerrero, que estaba aplastando su cráneo, haciendo que sangre saliera de sus orejas, nariz y boca. Shouku no estaba mejor que el avatar, el sentido como sus pulmones estaban colapsando, la falta de oxígeno estaba haciendo que todo su cuerpo empezara a fallar, sin importar que tanto reforzara su cuerpo, cuanto más fuerte se hiciera en este momento. Todo ser vivo necesitó aire. Con los dos peleadores gritando con todas las fuerzas, llevándose a sí mismos más allá de sus límites, con tal de poder al otro. La batalla estaba llegando a su fin, y solo habría un ganador. La moral estaba por los suelos. Lo que alguna vez fue el anticipo sabor dulce de la victoria, se volvió en el trago amargo de realidad que hizo que todos ellos se despertaran. Nunca había tenido una oportunidad. Sí, Osai disfrutaba de las miradas de desesperación y desesperanza de todo el ejército rebelde. El plan había sido simple. Hacerlos creer que ellos se escondieron en la mansión milenaria de la Nación del Fuego, hacer que sus propios agentes den informes falsos a los espías de los rebeldes, de las locaciones de los búnker, que fueron llenados hasta el tope de pólvora negra, con un mecanismo de encendido, para cualquier persona que abra la puerta.
Sí, segura sus antepasados estarían molestos por destruir la mansión, un símbolo de la nación del fuego, que duró millas de años. Sin embargo, eso no estaba ni cerca de compararse con el logro de tener todo el mundo en sus manos, erradicando lo último de la resistencia. En el globo dirigible más grande y acorazado, el Señor del Fuego le dio la señal a sus soldados, que tomaron sus posiciones, cargando armas de fuego, y movilizando innumerables barriles de pólvora negra. Fuego, con sus dedos encendidos en llamas, Ozai dio la señal, y el ataque no se hizo esperar. En el suelo, Sokka fue el primero en darse cuenta del plan del Señor del Fuego, y no le gustó nada. Barriles en llamas empezaron a caer del cielo y poco después el estruendo de los disparos, se escucharon en toda la cuidad. Maestros tierra. Escudos. Maestros tierra. Escudos. Maestros tierra. Escudos. El grito fue repetido varias veces por los demás soldados, asegurándose que todos los maestros tierra de la rebelión escucharán el mensaje y de inmediato levantarán muros de roca, que bloquearían los disparos. Con los barriles no tuvieron tan suerte, desgraciadamente los que estaban en la línea de fuego, quedaron envueltos por las explosiones de fuego, que los consumieron. Top gruñó con esfuerzo, para poder levantar el muro de roca más grande que había hecho en su vida, y lo manipuló para poder darle forma de un domo. Fue lo suficientemente grande para poder cubrir a los soldados de la rebelión, que de inmediato corrieron para refugiarse de las explosiones y disparos. El domo de roca levantado por la bandida ciega, apenas podía mantenerse por las explosiones de los barriles de pólvora. Sokka. ¿Qué hacemos? Top tuvo que levantar varias placas más de roca para reforzar el domo, varios tierra más la elpón a fortificar la coraza, que apenas parecía poder resistir la lluvia de fuego enemigo. Sokka miró en todas direcciones, buscando la más pequeña posibilidad que tenían para poder salir de esta situación. Desgraciadamente la lluvia de disparos y explosiones, ya había alcanzado la retaguardia, haciendo que los submarinos que los trajeron terminaran explotando. Estaban acorralados. El enemigo tenía el cielo y mejor armamento. Maldición apretando sus puños hasta el punto de hacerlos sangrar, Sokka levantó la mirada, todos esos ojos, soldados, hombres y mujeres, maestros y no maestros. Esperaban algo. Su padre tenía la misma expresión. Él tampoco sabía qué hacer. Viendo cómo el domo se estaba quebrando, tenían solo algunos minutos. Dejando caer su arma con pesadez en el suelo, se puso de pie. De nuevo en lo alto del cielo, Ozai levantó una ceja, al ver cómo un túnel salió del domo y se dirigió a la cuidad. No pasó mucho para que el domo empezara a desbaratarse y caer a pedazos. ¿Un último intento de escape? Tan predecible. Concentren todo el fuego en ellos, no escaparan. La orden el Señor del Fuego había sido clara, fueron repetidas por los demás soldados, que concentraron todo el fuego y cargas explosivas contra el túnel, que se seguía levantando a medida que iban avanzando. Movilizando toda su fuerza aérea, la persecución comenzó y el fuego se centró solamente en el túnel, que apenas podía sostenerse, hasta que finalmente llegaron a punto muerto, cuando se toparon con la mansión en ruinas. Y el túnel se desmoronó. Y los ojos del Señor del Fuego se ampliaron, cuando sentiste un roce en su mejilla, que dejó una herida que hizo que su sangre bajara. Ozai no veía el resto de la rebelión, solo a 3 mocosos, y uno de ellos se atrevió a usar la creación de su nación contra él. Baja. Señor. Quiero que bajes. Sabiamente ninguno de los soldados se atrevió a desobedecer a su Señor del Fuego, que como ordenó, hizo que el globo empezara a descender, hasta aterrizar cerca de su mansión en ruinas, que eran consumidas por las llamas. Con pasos pesados y lentos, Ozai bajó del globo, no sin antes que varios soldados salieran, apuntaran sus armas y puños contra las últimas 3 personas que le hubiera gustado ver. Él sabía muy quiénes eran. Había escuchado de ellos y los problemas que le buscaron producir. Katara, una maestra agua de la tribu del sur. Sokka, un no doblador de la tribu del sur. Tobeinfon, hija de una de las familias más acaudaladas del Reino Tierra, y una de las maestras tierras más hábiles de los últimos tiempos, hasta el punto de hacer Metal Control. La primera y la última vez que nos veremos las caras, dijo con sequedad el maestro Fuego, mirando como aún en la posición en la que estaban, ellos seguían dispuestos a pelear. Top, presintiendo lo que pensaba su amigo, hizo que las placas de metal de su traje cobraran vida. Y por última Katara, hizo que lo último que quedara de agua en las bolsas, saliera y girara en anillos a su alrededor. Frunciendo el ceño, Ozai dio un largo suspiro de frustración, ya lo había comprendido todo, ellos huyeron. Esa no fue una pregunta, fue solo una afirmación que hizo que su sangre hirviera, y ustedes son una distracción. Eres un genio, ¿lo descubriste tú solo? Se burló Sokka, que aunque estaba sonriendo, sabía que la situación para ellos, era la peor.
Por favor, basta de burlas, tendrán que guardar fuerza cuando me tomé el tiempo para hablar con cada uno de ustedes, y ver qué tanta información pueden dar, y qué tan útiles pueden ser. La sonrisa del Señor del Fuego era malévola, no necesidad a todos los mocosos, solo al chico. Pero, ellos no tenían por qué saberlo. El dolor en su rostro fue un estímulo que la hizo moverse más de lo posible. Rompiendo la caja en sus manos, levantó el peso del cargamento para ponerlo en uno de los vehículos acorazados individuales, y se subió en él. Cada segundo y centímetro que avanzaba, era estar más cerca de su objetivo. Con sus ojos brillando con intensidad, Xiu dejó la capital de la Nación del Fuego, para dirigirse a la tormenta eléctrica al otro lado de la montaña. La medianoche nunca fue la hora preferida de Aang. El frío de la noche, la oscuridad, y silencio. Muy diferente al día, el sol, la diversión y risas de todos sus amigos. Ya nada sería igual. Hace unas horas le dijeron la verdad. Él era el Avatar. No era un ignorante, sabía muy bien quién era el Avatar, había escuchado las historias de los diferentes avatares a lo largo de la historia de la humanidad, unos fueron más grandes que otros. Y ahora él era uno de ellos. Sentía miedo. Aang casi se cayó del techo donde estaba sentado, pero una mano tomó el cuello de su traje e hizo que volviera a la torre más alta del templo, Maestro Gyatso. El viejo maestro Aire saludó feliz a su mejor estudiante, con cuidado se sentó a su lado. Ha pasado tiempo desde la última vez que estuve aquí, a veces olvidó que ya no soy joven, dijo con una sonrisa cansada. Creo que si te quitas el bigote te verías más joven. ¿Y restarme estilo? No lo creo, el bigote hace a un hombre, el hombre. ¿En serio? Tomando una bola de pelos, dejado por los lémures que solían anidar ahí, ¿cómo me quedo? El viejo monje se rió entre dientes al ver el intento de bigote del chico, con solo tomó un poco de pelo de lémur, para ponérselo en la cara, con un movimiento de sus dedos, hizo que una corriente de aire sacara eso de su cara. Sabes, cada vez que te metías en problemas y tenías algo que te molestaba, venías aquí, así que dime, ¿qué te molesta tanto? Muchas cosas, no lo sé, murmuró en voz baja, aún tenía mucho que pensar, en todo lo que venía con esta revelación de ser el Avatar, tengo miedo de fracasar. No serías humano si no lo hicieras. Lo sé, pero, tendré que salir al mundo, no para divertirme, para entrenar y ser todo lo que las personas quieren de mí, al nuevo Avatar, yo no quiero esto, no quiero este destino. Aang, muchos estamos obligados a hacer cosas que no queremos, ya sea para ayudarnos a cumplir nuestros objetivos, o solo por un bien mayor. Piénsalo así, ¿cómo puede ser un padre que tiene que trabajar todo el día en la tierra bajo el sol ardiente? Él tal vez no quería eso para su vida, pero tiene que hacerlo para alimentar a sus hijos. Cualquier padre será feliz si sus hijos duermen en una buena cama con el estómago lleno, aun cuando ese no haya sido el sueño de su vida. El silencio fue largo entre ambos, maestro, con el chico más joven, pensando en todo lo que escucho. ¿Lograste cumplir tu sueño, maestro? No. ¿Y aún así eres feliz? Claro que sí, ¿por qué no lo sería? Tal vez no tengo lo que quise, pero soy feliz con ello, ser maestro de jóvenes como tú, guiarlos para ser grandes maestros aire, no, guiarlos para ser buenas personas. No te pido que abandones tus sueños y te conformes con lo que sea, solo te pido que vivas una gran vida a tu manera, aun cuando no es como lo que tenías planeado, ¿qué importa? Solo vive cada día haciendo que sea mejor que el anterior, protege, ama, crece y diviértete, es todo lo que puedo pedirte. El mundo es enorme, Aang, algún día tendrás el honor de conocerlo, con las personas que fuiste conociendo en tu camino, y no te mentiré, habrá momentos en tu vida que serán difíciles, hasta puedes perder grandes vínculos, porque el mundo es tan hermosa como cruel. No sé si estoy listo para eso, maestro. Nadie lo está, Aang, por eso solo puedo decirte una cosa, nunca te rindas, por las personas que has conocido y conocerás, siempre mantente de pie y avanza, aún así eso significa romper las reglas. ¿Romper las reglas? Aang, no todo mundo piensa como nosotros, habrá personas que no respetan lo sagrado que puede ser la vida, y aunque duela decirlo, no podemos permitir perder a las personas que queremos, solo por nuestros ideales. Si llegara el caso, de que alguien atente contra las personas que me importan, yo rompería las reglas, aun cuando va contra todo lo que mi vida ha significado, hay personas que no pararan, que no dejaran de hacer mal en el mundo, espero nunca tengas que hacerlo, Aang, pero cuando el momento llegue, solo haz lo que tú creas correcto. El resto de la noche, fue solo silencio entre los dos maestros aire, que se quedaron en el techo un largo tiempo, contemplando las estrellas.
Maestro, amigos, Naruto. Los ojos de Aang brillaron con la intensidad del sol, con venas que se marcaron en su frente y sangre filtrándose de su boca, por el dolor de su cráneo ser aplastado. Shouku le devolvió la misma mirada al avatar, aun cuando su cuerpo estaba siendo apretado por una presión que se podía comparar al punto más profundo del mar y el aire ser arrancado de sus pulmones. Se negó a caer. Por ustedes, yo, voy a romper las reglas. El guerrero definitivo lo había sentido, como su garganta se abrió y aire a presión salió de su interior. Con un grito desgarrador Aang separó su mano del rostro del guerrero, llevándose todo el oxígeno con él, en la palma de su mano. Su cuerpo se sintió como roca, cuando se empezó a desplomar en el suelo, pensando que lo había logrado, que había ganado. Golpe. El rostro de Aang se arrugó de dolor, cuando recibió un demoledor derechazo en su rostro, que hizo que sus ojos quedaran en blanco, y la sangre llenara su garganta. Volando varios metros, el avatar cayó con pesadez contra el suelo, permaneciendo inmóvil. Shouku por su lado, vomitó una gran cantidad de sangre, tosiendo y tomando grandes bocanadas de aire, de forma temblorosa se fue recuperando, tardando varios minutos, puso de pie y comenzó a avanzar hacia Aang. Matarlo. Ese era el pensamiento único que ocupaba la mente nublada del guerrero definitivo, que corrió para saltar y levantó su puño derecho, para dar el golpe final. Cuando estaba a punto de estallar la cabeza del avatar con su puño, lo sentimos. Una suave ventisca que fue como una caricia a su rostro. Los ojos del guerrero se abrieron, cuando su puño golpeó algo que cayó entre él y el avatar, algo que hizo que el suelo bajo sus pies se sacudiera y el viento soplara con fuerza. Shouku se quedó en shock, mirando fijamente al recién llegado, que tenía una expresión de calma y paz en su rostro, y una mirada que hizo que el guerrero definitivo se quedara paralizado donde estaba. Hermano, ¿quieres seguir donde lo dejamos la última vez? Fin del capítulo.